buenas tardes, bienvenidos a todos. Este es el informe semanal del movimiento larouchista para el viernes 29 de septiembre. Mi nombre es Dennis Small. Llegan ciertos momentos en la historia que se conocen como punctum saliens, es decir, los momentos decisivos donde uno llega a una encrucijada donde hay una decisión fundamental que hay que tomar respecto a la dirección que va a definir un periodo venidero bastante largo. Estamos en ese tipo de momento ahora por la situación de la guerra en Ucrania combinado con el desplome del sistema financiero internacional y el hecho específico respecto a esto último de que los fondos de especulación, los famosos hedge funds, ahora están tomando control del mismo mercado de los bonos de tesoro de Estados Unidos y han entrado a un periodo de especulación con esos bonos de tesoro que han creado en lo que antes era el factor decisivo, aparentemente más estable, de todo el sistema financiero del transatlántico en arena movediza, en una situación donde van a haber movimientos especulativos dramáticos que no permiten la estabilidad para ningún tenedor de esos bonos. Daremos algunos detalles adicionales sobre ese aspecto, pero esa es la contraparte o va de la mano con lo que está pasando en Ucrania en este momento. Y Helga Sepp-LaRouche, la fundadora del Instituto Schiller, lo describió esta semana de la siguiente manera en su videoconferencia semanal. Dijo que muy pronto la OTAN se enfrentará a la decisión de reconocer el hecho de que la operación militar en Ucrania fracasó y que la contraofensiva de Ucrania también fracasó. Y eso deja solo dos opciones. Una son las negociaciones inmediatas para una solución diplomática. La segunda, una escalada que puede llevar rápidamente al mundo al nivel de una catástrofe nuclear. Creo que esa es, en efecto, la opción que enfrentamos hoy día, dijo Helga LaRouche. Y por esa razón, ella ha encabezado, con todo el movimiento larouchista, una iniciativa para que se conozca, se lea, se estudie, se difunda ampliamente una propuesta específica para la paz en Ucrania, no porque es perfecta, sino porque tiene los elementos esenciales requeridos urgentemente para iniciar ese diálogo. Me refiero a un documento presentado por 4 expertos de renombre de Alemania, un documento que se llama Poner fin a la guerra con una paz negociada, que empezó a circular el 28 de agosto de este año. Los 4 autores son el profesor doctor Peter Brandt, que es el hijo del ex canciller de Alemania, Willy Brandt, el profesor Hasso Funke, que es un destacado catedrático de ciencias políticas de la Universidad Libre de Berlín, Harald Kujat, que es ex inspector general de las Fuerzas Armadas de Alemania y también fue presidente del Comité Militar de la OTAN, y por fin Horst Telschik, que es un antiguo diplomático de alto nivel que trabajó con el canciller Helmut Kohl en Alemania. Y ellos presentaron una propuesta. No voy a entrar a los detalles de la propuesta en esta ocasión, pero pueden encontrar en la parte informativa de este video el enlace para que lo lean y para que lo estudien. El documento que ellos proponen es de gran importancia porque requiere de entrada un cese al fuego, una negociación sin condiciones previas, garantía de la neutralidad de la OTAN y cosas de Ucrania para que no entre a la OTAN, y garantías de seguridad para todas las partes involucradas, tanto para Rusia como para Ucrania y demás. Ahora, Helga Sepp-LaRouche no es la única que está indicando la gravedad de la situación actual y que de hecho estamos ante una encrucijada totalmente decisiva. El gobierno de China, el Consejo de Estado, publicó un documento el 26 de septiembre
que es un documento que habla de lo que son las perspectivas y los requerimientos hacia el futuro a nivel mundial. Se llama Una comunidad global de futuro compartido, propuestas y acciones de China. Y entre otras cosas, lo que ellos dicen respecto a esta encrucijada o este punctum saliens que estamos enfrentando, dicen lo siguiente, que la nueva era exige nuevas ideas, porque estamos, dicen ellos, en una encrucijada. La humanidad se enfrenta a dos opciones opuestas. Una es volver a la mentalidad de la Guerra Fría, que ahonda la división y el antagonismo y aviva el enfrentamiento entre bloques. La otra es actuar por el bienestar común de la humanidad, reforzar la solidaridad y la cooperación, abogar por la apertura y los resultados beneficiosos para todos y promover la igualdad y el respeto. Y dicen, el tira y afloja entre estas dos opciones marcará profundamente el futuro de la humanidad y de nuestro planeta. Cierra comillas. Ahora, este documento de China es de gran importancia, es un documento de unas 40 páginas. En un momento voy a hablarles un poco más de las propuestas específicas, las positivas, las soluciones que ellos plantean. Pero por el momento solo quiero indicar que este documento China lo emite unos días o unas semanas antes de la Conferencia Internacional de la Franja y la Ruta, que se va a realizar a mediados de octubre en Pekín y donde se espera que participen un número muy grande de países del planeta, porque como dice el mismo documento, 3/4 partes del número total de países del planeta tienen relaciones con la iniciativa de la Franja y la Ruta. Entonces, este documento es una iniciativa en el momento decisivo de China para abordar exactamente este tipo de punctum saliens que Helga Sepp-LaRouche está señalando y recalcando. Ahora, pero primero quiero hablar un momento sobre algunos de los elementos que indican la tremenda gravedad que existe en cuanto al peligro de guerra. Porque hay quienes piensan que por el hecho de que hay como un impas en el cuadro de guerra dentro de Ucrania, que esto en cierto sentido es positivo porque quizás Rusia podría acabar con la situación militarmente y se podría llegar a una solución. El problema con eso es que la OTAN, el Reino Unido, Washington, están comprometidos totalmente a llegar a una guerra nuclear si es que consideran que esa es la manera de lograr victoria. Entonces, estamos en una disyuntiva realmente difícil y complicada. En cierto sentido, el canciller ruso, Sergei Lavrov, lo explicó de la manera más clara en su discurso ante las Naciones Unidas, la Asamblea General de las Naciones Unidas, el sábado pasado, 23 de septiembre, donde dijo lo siguiente en cuanto a la explicación del porqué de la guerra. Dijo, están haciendo un nuevo orden mundial ante nuestros ojos. Los contornos del futuro se están creando a través de la lucha entre la mayoría global que defiende una distribución más equitativa de los beneficios globales y la diversidad civilizacional, y los pocos que utilizan métodos neocoloniales de subyugación para aferrarse a su esquivo dominio. Y luego recalca la historia, porque ellos ven que desde 1945 ha existido este tipo de problema que ahora se ve el desenlace en este momento. Dice lo siguiente, en 1945, cuando nosotros, junto con Washington y Londres, estábamos juntos venciendo al enemigo en el frente en la Segunda Guerra Mundial, nuestros aliados de la coalición anti-hitleriana ya estaban preparando planes para la operación militar llamada Impensable contra la Unión Soviética. 4 años más tarde, en 1949, los estadounidenses prepararon la operación
Drop Shot para lanzar ataques nucleares masivos contra la URSS. La URSS creó sus propias armas de represalia. Fue necesaria, dijo Lavrov, la crisis de los misiles de Cuba de 1962, cuando el mundo estaba al borde de la guerra nuclear, para que la idea de desencadenarla y la ilusión de ganarla dejaran de ser la base de la planificación militar estadounidense. Y luego dice que hoy día algo sin precedentes está ocurriendo desde el final de la Guerra Fría, y es la reciente serie de ejercicios conjuntos entre Estados Unidos y los aliados europeos de la OTAN, incluyendo escenarios para el uso de armas nucleares en el territorio de la Federación Rusa. El objetivo declarado de infligir una derrota estratégica a Rusia ha acabado por cegar los ojos de unos políticos irresponsables, obsesionados con su propia impunidad y que han perdido su elemental sentido de la autoconservación. Ahora, esto que dijo Lavrov ante la ONU no es una exageración, porque lo que hemos visto en esta misma semana son ejercicios militares de Estados Unidos con fuerzas de la OTAN, donde en Dinamarca, en la isla de Bornholm, se utilizaron como parte del ejercicio lanzacohetes del tipo SM-6, que en este momento están dotados de misiles que solamente tienen un alcance de unos 40-50 kilómetros, no demasiado peligroso como tal para Rusia, pero que esos mismos lanzadores pueden ser utilizados con el Tomahawk, que tiene un alcance de 1.400 kilómetros, es decir, puede llegar a Moscú, y el Tomahawk puede ser dotado de un arma nuclear. Ahora, la utilización de estas armas en ejercicios militares con el escenario de lanzar una provocación nuclear en contra de Rusia es de lo que estaba hablando Lavrov, y es la realidad de lo que ha ocurrido en esta semana. Otra cosa, perdón, que ha ocurrido esta semana, como es de conocimiento de muchos de ustedes, es un incidente absolutamente imperdonable, inimaginable, en el Parlamento de Canadá, donde cuando estaba hablando Zelensky junto con Trudeau, presentaron a miembros del público que estaban ahí en el auditorio, uno de los cuales era un tal Yaroslav Hunka, de 90 y pico años de edad, un miembro de la 14ª Brigada de Granaderos de la Waffen-SS de Adolfo Hitler. Eso no es una acusación que se han lanzado en los periódicos. Esto es algo que él mismo dice, confiesa y se jacta de haber participado y seguir participando con los nazis ucranianos directamente en la Segunda Guerra Mundial con Hitler, con las escuadras de Hitler. Ahora, esto causó un escándalo internacional, tuvo que pedir disculpas, Trudeau dijo que no sabía, quién sabe. Yo tengo la sensación de que todo esto lo hicieron con cierta impunidad adrede, a manera de decir, sí, claro, ¿y qué? Y hemos tenido una situación donde la naturaleza fascista que ha tomado control de una buena parte del aparato de la OTAN, de Londres, parte de Washington y demás, salió a relucir de una manera francamente escalofriante. Ahora, Dmitry Medvedev, el expresidente de Rusia, actualmente el vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia, puso una nota en Telegram haciendo referencia a este incidente en el Parlamento de Canadá y otros elementos, por ejemplo, el envío casi seguro a estas alturas por parte de Estados Unidos de los misiles de largo alcance, los ATACMS, a Ucrania para que lo usen en contra de Rusia, como también ya el Reino Unido, siempre son los primeros en esto, entregaron los Storm Shadow, y eso es lo que se usó
con ataques exitosos en contra de Crimea. Y ahora también es muy posible que, aunque no lo han decidido todavía, los alemanes también envíen sus propios misiles de largo alcance a Ucrania también. Pero ante todo esto, Medvedev dijo lo siguiente: la OTAN se ha convertido en una alianza abiertamente fascista, parecida al eje de Hitler, aunque a mayor escala. Estamos preparados, aunque el resultado puede tener un coste mucho mayor para la humanidad que en 1945. Ahora, claramente existe este gran peligro de que esta guerra escale de la manera en que está ocurriendo ahora y llegue a un punto de donde no hay regreso, que es un enfrentamiento ya directamente nuclear. Regresando por un momento al tema de Canadá, esto no fue ningún accidente. Hay más de 2,000 ucranianos vinculados a los nazis de la brigada Azov que se les dio la bienvenida, los colocaron en Canadá después de la guerra. La actual viceprimer ministro de Canadá, Freeland, es una ucraniana, de madre ucraniana, totalmente afín al punto de vista del gobierno actual de Zelensky y de la batallón Azov, también muy asociada a Victoria Nuland del Departamento de Estado de Estados Unidos, que es quien orquestó todo el golpe de Estado fascista en Ucrania en el 2014. Entonces, esto no fue ningún error de un momento, algo por el estilo. Es en efecto, como dice Medvedev, una clara política abiertamente fascista, nazi, de todo este sector. Hay otra cosa que ocurrió esta semana en este ámbito de la guerra que les quiero mencionar, y es el artículo más reciente de Seymour Hersh en el primer aniversario del sabotaje de Nord Stream 1 y 2. Y lo que dice en este artículo Seymour Hersh, y no sabemos si es cierto o no, pero dada el historial de Hersh y la veracidad de sus acusaciones previas, es algo que se debe investigar más a fondo, pero es muy posible que lo que él está diciendo es verdad. Y es lo siguiente: según él, lo que pasó en el caso de Nord Stream es que Biden, el gobierno de Estados Unidos, le avisó a Scholz, el canciller de Alemania, de antemano, antes de que ocurriera. Y que Scholz no solamente asintió, sino que ahora siguió con toda esta farsa de que no hay ninguna investigación, nunca se va a saber qué fue lo que pasó. Ahora, como dijo Helga Zeppler-Rusch, ella es alemana, y dijo, si esto es cierto, que Schulz participó en esto que para nosotros los alemanes es el 9/11, como las Torres Gemelas en Estados Unidos, es un ataque terrorista en contra de nuestro país. Si el propio canciller de Alemania participó en esto, entonces va a tener que dejar de ser canciller lo más pronto posible. Y es un tema de investigación muy importante. Hay otro aspecto muy significativo de esto, como porque nunca se ha revelado qué fue lo que pasó. Es una de esas investigaciones que nunca seguramente se va a saber qué fue lo que pasó. Las versiones que han circulado pues son risibles, que fue un yate de Ucrania, no sé, versiones imposibles. Cuando lo que dice Hersh seguramente es cierto, esto fueron los servicios secretos de Estados Unidos, del Reino Unido, de Dinamarca y otros los que lo lograron. Pero el gobierno de China ha comentado que mientras no se investigue y se publique qué fue lo que realmente pasó en el caso de Nord Stream, no hay ninguna inversión en infraestructura en todo el planeta que esté seguro. Es decir, si lo hicieron en Nord Stream con impunidad, lo pueden y lo van a hacer de la misma manera impune en cualquier parte del planeta. Y los chinos obviamente están construyendo infraestructura en muchas partes del planeta y es un tema de gran preocupación para ellos y debería serlo para todos nosotros. Entonces, estos son elementos fundamentales del cuadro peligrosísimo que estamos viendo a nivel de la escalada que está ocurriendo en Ucrania y por supuesto también
forma parte de esa misma escalada, la provocación por parte del Departamento de Estado en Armenia para que Armenia rompa con Rusia y las organizaciones afines y que se asocie más bien a Estados Unidos en el pleito con Azerbaiyán, en el caso de Nagorno-Karabaj. Sin entrar a los detalles, esto es un tema para crear un foco de tensión y posiblemente una guerra en el costado ruso, en la parte sur de Rusia, en el Cáucaso. Ahora, junto con esto, como les decía, está la parte de la crisis económica. Y este es un tema subyacente, como LaRouche siempre identificó, lo que está impulsando este motor de la guerra, que lo hace que sea una cosa ineludible, porque hasta que no se resuelva el problema de la crisis sistémica, no van a parar las provocaciones, no se pueden resolver en el terreno simplemente del aspecto militar. Es una cuestión estratégica que tiene que ver con el desplome y la bancarrota de todo el sistema financiero del transatlántico. Bueno, esta semana el Financial Times, que representa los intereses financieros de la Citi y de Wall Street, explicó en un artículo un poco alarmado que los principales fondos de especulación, los hedge funds, habían tomado cartas y habían tomado control, están tomando control del mercado más importante del mundo en el aspecto financiero, de los bonos de tesoro de Estados Unidos, que en el 2008 estaba en 5 billones de dólares y en el periodo de la hiperinflación ha crecido a 25 billones de dólares, 5 veces más grande. Ahora, lo que está pasando en ese mercado de los 25 billones de dólares, que el mundo financiero depende de que eso tenga cierta estabilidad porque es el parámetro central en base al cual se establecen el resto de las tasas de interés y las otras relaciones. Hay países que poseen una cantidad muy grande de esos bonos, como por ejemplo Japón, como China, anteriormente Rusia, pero se ha librado de eso, y muchos otros países también. Y había siempre una situación donde 25 bancos principales, las más grandes, son los que, junto con el Departamento del Tesoro, mantienen y forman ese mercado de los bonos del Tesoro. Lo que ha pasado con el aumento de las tasas de interés y que va a seguir aumentando, según la Reserva Federal, esto ha creado una discrepancia entre el costo de los bonos anteriores y la tasa de interés, que era 0, y ahora además de 5%, que abre la posibilidad de arbitraje, es decir, de especulación en el mercado de futuros y en el mercado actual en los bonos del Tesoro. Y han entrado como fondos buitre, como depredadores, estos fondos de especulación, y han introducido un elemento de movimiento continuo y de grandes subidas y bajadas en este mercado de los valores de los bonos del Tesoro, a tal grado que la Reserva Federal y el Banco de Pagos Internacionales han sacado informes en estas últimas 2 o 3 semanas alarmados diciendo que esto introduce un elemento de inestabilidad en el sistema financiero internacional en su totalidad. Esto es verdad, es más que verdad, como Lyndon LaRouche siempre lo explicó. Y la solución necesariamente tiene que pasar por una reorganización completa por bancarrota de este sistema y la creación de algo totalmente nuevo. Y aquí es donde entra a nuestra consideración este documento de China que les mencionaba, una comunidad global de futuro compartido, propuestas y acciones de China. Ellos dicen, nuestro mundo está experimentando un cambio a una escala nunca vista en un siglo. Dice que la sombra de la carrera armamentística persiste y la amenaza de una guerra nuclear, la espada de Damocles, que pende sobre la humanidad, permanece. Pero la gran mayoría de este documento se ocupa de presentar una alternativa, un cambio de la manera en que está organizada la sociedad. Dice que para una nueva era se requieren nuevas ideas, que en vez de tener la visión de la ley de la selva, de la guerra
de cada uno en contra de todos, el mundo de Hobbes, el mundo de un juego de suma cero, se tiene que crear una relación entre las naciones de win-win, un juego de todos ganan, donde el bienestar del prójimo es lo que más caracteriza mi propio bien como individuo y como sociedad. Y dicen que esto, abiertamente, que tiene mucho que ver con lo que están organizando con el BRICS y con la iniciativa de la Franja y la Ruta. Dicen, en julio del 2023, más de 3/4 de los países del mundo y más de 30 organizaciones internacionales habían firmado acuerdos de cooperación sobre la Franja y la Ruta con China. La Franja y la Ruta se originó en China, pero las oportunidades y logros que crea pertenecen a todo el mundo. Y el documento se vuelve un tanto filosófico, como debe ser, y en esto tiene muchos parecidos a lo que Lyndon LaRouche y Helga Sepp-LaRouche siempre han promovido con el Instituto Schiller y el Movimiento LaRouche, en particular los 10 principios de Helga LaRouche que sacó recientemente. Pero el documento chino dice lo siguiente: en el universo solo hay una Tierra, el hogar compartido de la humanidad. La supervivencia de la civilización humana se ha convertido en una cuestión existencial a la que hay que enfrentarse sin rodeos. La visión de una comunidad global de futuro compartido tiene en cuenta el bienestar de toda la humanidad. Esta visión sirve a los intereses comunes de la humanidad. Pasa a hablar de que la nueva era exige nuevas ideas y dice: si se impone la ley de la selva en la sociedad humana y prevalece la idea de que la fuerza hace el derecho, se socavará fundamentalmente el principio de igualdad soberana y se pondrán en grave peligro la paz y la estabilidad mundiales. Y para explicar este punctum saliens, esta encrucijada, dicen que estamos en una encrucijada y la humanidad se enfrenta a dos opciones opuestas. Una es volver a la mentalidad de la Guerra Fría, que ahonda la división y el antagonismo y aviva el enfrentamiento entre bloques. La otra es actuar por el bienestar común de la humanidad, reforzar la solidaridad y la cooperación, abogar por la apertura y los resultados beneficiosos para todos, y promover la igualdad y el respeto. El tira y afloja entre estas dos opciones marcará profundamente el futuro de la humanidad y de nuestro planeta. Y luego explica que hay una manera de tener un diálogo de culturas y civilizaciones, porque en cada una de las grandes civilizaciones existe este concepto común, afín, de la universalidad de la identidad humana. Dicen, la armonía es el concepto central de la cultura china, que valora la primacía de la armonía y la armonía dentro de la diversidad, persigue el ideal de armonía y solidaridad hacia el progreso común y abraza la diversidad cultural y la armonía global, incorporando los logros sobresalientes de otras civilizaciones. Y luego da unos ejemplos. Los filósofos de la antigua Grecia investigaron este concepto basándose en las ciudades-estado, pues creían que la humanidad, como una comunidad, debía actuar de forma concertada para perseguir intereses comunes y, por tanto, debía vivir en armonía. Luego habla de otras culturas. Dice, la antigua literatura india recoge el lema, bajo el cielo, una familia. La filosofía africana del Ubuntu sostiene que yo soy porque nosotros somos, haciendo hincapié en la interdependencia de la humanidad. Y luego apela directamente a los países de Occidente de la siguiente manera, entendiendo que solamente si hay un entendimiento entre esta mayoría global y Occidente, basándose en sus mejores tradiciones, solamente así vamos a poder parar el peligro de una guerra nuclear. Y hace referencia directa a algunos de los puntos centrales
del movimiento de LaRouche y del Instituto Schiller de décadas atrás. Me refiero a la paz de Westfalia, el Tratado de Westfalia, y también la idea del movimiento de los no alineados, la conferencia de Bandung. Y dice lo siguiente: desde el principio de equidad y soberanía establecido por la paz de Westfalia en 1648, hasta el humanitarismo internacional establecido por las convenciones de Ginebra en 1864, pasando por los 4 propósitos y 7 principios establecidos por la Carta de Naciones Unidas en 1945, y más tarde por los 5 principios de coexistencia pacífica propuestos en la Conferencia de Bandung en 1955, estas normas de relaciones internacionales han evolucionado hasta convertirse en principios ampliamente reconocidos y en los cimientos esenciales de una comunidad global de futuro compartido. Y yo creo que este documento chino, publicado en vísperas de la próxima conferencia de la Franja y la Ruta, es una mano extendida al resto del planeta, a la minoría global, que son los países de Occidente, la OTAN, Estados Unidos y demás, para que cambien la manera de actuar, para que establezcan este tipo de relaciones de coexistencia pacífica en base a un concepto del hombre que no es el concepto de la ley de la selva. Afortunadamente, habemos en Occidente grupos y tendencias políticas como el del movimiento larouchista, pero también una gran tradición histórica que se remonta a exactamente estas ideas. Aquí no se está predicando en el desierto. El panorama actual es muy desértico, pero las raíces de la cultura occidental que se remontan a Grecia antigua, a Nicolás de Cusa, a Leibniz, al Tratado de Westfalia y demás, es exactamente la base sobre la cual tenemos que abordar la actual crisis existencial en torno a la situación de Ucrania para iniciar un proceso de negociación pacífica para resolver esta crisis o por lo menos alejarnos un paso, aunque sea, de este cataclismo, de este abismo de un holocausto nuclear. Y el documento de los 4 expertos alemanes es un buen comienzo sobre ese camino. Les pido que por favor estudien ese documento, que lo difundan ampliamente y que se unan al movimiento y a la iniciativa del Instituto Schiller en ese sentido.